Esta presentación es de carácter introductorio, en el cual se trata de dar un bosquejo de los 4 temas contenidos en el programa de Fundamentos de Química. El objetivo es que los alumnos que cursan la materia en línea a través de la plataforma Moodle cuenten con la información de cada uno de los temas y subtemas del referido programa. En esta presentación se incluyen breves lecturas, imágenes y explicaciones del contenido para cada uno de los subtemas que te permitirá recordar y reforzar tus conocimientos para abordar con mayor facilidad y claridad la temática en las fuentes de información que se te proporcionarán. Por último, yo espero que la información contenida en estos videos sea una guía que te apoyen durante el curso de Fundamentos de Química. Los mejores deseos para este curso que hoy inicia. Comencemos. La química es la ciencia que estudia las propiedades de la materia, sus cambios y transformaciones, así como las leyes que rigen los cambios. Esta permite la síntesis de materiales que no existen en la naturaleza mediante diferentes procesos. La aplicación de la química la podemos observar en la ingeniería, medicina, agricultura, minería, etc. La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, posee una cantidad determinada de energía y está sujeto a interacciones y cambios en el tiempo. La materia y la energía están íntimamente relacionadas, y tal es su relación que éstas se pueden expresar en forma matemática y de diversas maneras. A estas relaciones se les conoce como las leyes de conservación, y estas son la base en la cual se fundamentan los cambios químicos. Ley de la conservación de la masa por Antonin Lavoisier. La masa no se crea ni se destruye, solo se transforma. Ley de la conservación de energía por Mayer. La energía es constante, no puede ser creada o destruida y sí cambiar a otra. La ley de conservación de la materia, masa-energía, por Einstein. La cantidad de masa-energía que se manifiesta de una forma o clase en un determinado espacio-tiempo es constante. Las propiedades de la materia se clasifican en físicas y químicas. Las físicas son propiedades que se pueden medir u observar sin cambiar la composición de la sustancia. Las propiedades físicas se clasifican de acuerdo con su dependencia de la cantidad de materia en propiedades intensivas y extensivas. Y las propiedades químicas describen la capacidad de las sustancias para reaccionar con otras, modificando su composición. Estas se emplean en la sistematización del comportamiento de la materia y en la identificación de sustancias. Por ejemplo, las sales de algunos metales, al ponerlas al fuego directo, exhiben distintas coloraciones, lo que resulta importante en la identificación de metales, y otras reacciones con oxígeno para formar óxidos. Después de esta introducción, iniciaremos con los conceptos básicos de química. Subtema 1.1, materia, estructura, composición, estados de agregación y clasificación por propiedades. 1.1.1, sustancias puras, elementos y compuestos. Las sustancias puras y mezclas. De acuerdo a su composición, la materia se presenta ante nuestros sentidos como sustancias puras, clasificándose en elementos y compuestos, las cuales al combinarse forman mezclas. La clasificación de la materia se define por sustancias puras y mezclas. Una sustancia pura es aquella materia con composición constante y propiedades definidas, mientras que las mezclas son las combinaciones de sustancias de tal manera de que cada una conserva su identidad química. De igual forma, debemos considerar que un elemento es un tipo de materia que no puede subdividirse en 2 o más sustancias puras. Sin embargo, un compuesto es una sustancia pura que contiene más de un elemento. Las mezclas homogéneas son las que la composición es la misma en toda la muestra. En cambio, en las mezclas heterogéneas la composición varía de un punto a otro. 1.1.2 Dispersiones o mezclas. Es una combinación de elementos y o compuestos por medio de una unión física. Por lo tanto, los componentes conservan sus propiedades y están presentes en proporciones variables y se separan por métodos físicos. Las mezclas se clasifican en mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas son aquellas en que no se distingue un componente de otro, se observa una sola fase. Por ejemplo, el jabón de tocador o el café soluble en agua. En cambio, las mezclas heterogéneas son aquellas en que se distinguen los componentes que la forman y se observan 2 o más fases, por ejemplo, el aceite y el agua o la ensalada. Igual debemos aprender qué son las soluciones o disoluciones. Las soluciones o disoluciones son mezclas homogéneas en las que las partículas disueltas tienen un tamaño muy pequeño.
La sustancia que aparece en mayor cantidad se denomina disolvente. Las sustancias que se encuentran en menor proporción se llama soluto. Coloides. El nombre de coloide proviene de la raíz griega kolas, que significa que puede pegarse. Este nombre que hace referencia a una de las principales propiedades de los coloides, su tendencia espontánea a agregar o formar coágulos. Suspensiones. Cuando el tamaño de las partículas en la mezcla es mayor que el de los coloides, se tienen suspensiones. En las suspensiones, las partículas se depositan en el fondo, es decir, se sedimentan las suspensiones heterogéneas y se convierten en homogéneas cuando se les agita. Aleaciones. Son mezclas entre dos metales obtenidas por fusión y solidificación de estos. Entre las aleaciones más frecuentes y conocidas encontramos el bronce, el acero y el latón. 1.1.3 Caracterización de los estados de agregación. ¿Qué estados de la materia conoces? Generalmente decimos que 3, sólido, líquido y gaseoso. Sin embargo, hay algunos otros como el plasma y otros que no son naturales, como el caso del condensado de Bose-Einstein, llamado también el quinto estado de agregación de la materia. El estado sólido es aquel que las partículas que constituyen a un sólido están muy juntas, porque predominan las fuerzas de cohesión, es decir, de unión, lo que provoca poco o escaso movimiento. En el estado líquido, los líquidos se forman cuando la energía, usualmente en forma de calor, de un sistema aumenta y la estructura rígida del estado sólido se rompe. El estado gaseoso son los gases que se forman cuando la energía de un sistema excede todas las fuerzas de atracción entre moléculas, así interactúan poco, chocando casi ocasionalmente. El estado vítreo es amorfo, caracterizado por la rápida ordenación de las moléculas para obtener posiciones definidas. Los cuerpos en este estado se caracterizan por presentar un aspecto sólido con cierta dureza y rigidez, y que ante esfuerzos externos moderados se deforman de manera generalmente elástica. 1.1.4 Cambios de estado. Son los procesos a través de los cuales un estado de la materia cambia a otro manteniendo una semejanza en su composición. Podemos distinguir dos tipos de cambios de estado según sea la influencia del calor: cambios progresivos y cambios regresivos. Los cambios de estado progresivos se producen cuando las sustancias absorben calor, fusión, vaporización y sublimación progresiva. Los cambios de estado regresivo se producen cuando las sustancias ceden calor, solidificación, condensación y sublimación regresiva. 1.1.5 Clasificación de las sustancias naturales por semejanzas en propiedades físicas y propiedades químicas. Sustancias naturales. Estas se encuentran directamente en la naturaleza, como son las especies químicas que se extraen de las aguas potables y minerales, del agua de mar, de los fragmentos de rocas, de los minerales y vegetales, de la atmósfera, etc. Las propiedades físicas son aquellas que pueden ser observadas y medidas sin cambiar la naturaleza de sustancias. Por ejemplo, el color, olor, dureza, elasticidad, punto de fusión y punto de ebullición. Sus propiedades químicas son aquellas que al observarse o medirse cambian la naturaleza de la sustancia. Por ejemplo, el hidrógeno gaseoso se quema en presencia de oxígeno gaseoso para formar agua. Ocurrió una reacción química mediante una combustión. Con este último subtema, clasificación de las sustancias naturales, se ha tocado la totalidad del contenido del tema 1, haciendo notar que, como se comentó en la presentación, su contenido es una guía introductoria de la temática a la que deberá ampliarse en cada uno de los subtemas a través de las fuentes de información contenidas en el programa de la materia, así como haciendo uso de algunas páginas y sitios web, YouTube que contengan información relativas a los contenidos de este tema. La estructuración y contenidos del presente video fue realizada a través de la información consultada en algunas de las fuentes de información marcadas en el programa de estudios Fundamentos de Química para la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial.